todos los que estamos presentes aquí en la presentación. Mi nombre es Andrés Felipe Ochoa Díaz, soy residente de Medicina Interna de segundo año y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en último, digamos que de forma muy reciente ha tenido cabida y han habido múltiples actualizaciones y entre esos está el síndrome cardiorrenal y surge la pregunta grande, ¿cuál de las dos entidades fue primero? La agenda de la charla siguiente vamos a hablar sobre las definiciones y fenotipos de la entidad, cómo es su fisiopatología y en la parte diagnóstica por biomarcadores e imágenes, cómo podemos articularlas, cómo se inicia ese tratamiento descongestivo diurético, temas o tópicos puntuales sobre la resistencia diurética, estrategias de ultrafiltración dentro de este mismo tratamiento y por último terminaremos con dispositivos cardíacos y trasplante renal. Y en esa pregunta de cuál de las dos entidades fue primero, le surge a uno la duda porque si bien es la interrelación de dos patologías, en este caso la cardiovascular y la renal, es importante y es un desafío para el clínico determinar cuál de las dos entidades fue primero, cuál desencadena o lleva a la otra y de alguna otra forma eso nos puede dar las directrices para un tratamiento guiado por metas. Cuando hablamos de la definición, inicialmente ese grupo colaborativo internacional del Instituto del Corazón, Pulmón y Sangre definieron en el 2004 que esta era una entidad que al fin de cuentas era un resultado de las interacciones que tenían los riñones y otros compartimentos circulatorios. Esto me llevaba a incrementar el volumen circulante y eso al final terminaba exacerbando los síntomas de la falla cardíaca y terminaba, digamos que, desencadenando su progresión. No obstante, fue hasta el 2008 que la Acute Dialysis Quality Initiative fenotipificó por un consenso en dos grupos mayores esta entidad, siendo uno el síndrome cardiorrenal y otro el síndrome renocardíaco. Y respecto a eso, digamos que una vez se fenotipificó esto en dos subgrupos, posteriormente se agrupó en 5 subtipos y estos subtipos se iban basando en el compromiso orgánico secuencial que podía tener estas fallas de órgano. ¿Y esto en miras de qué? En poder hacer una caracterización de cómo se presenta clínicamente esta entidad, esto en aras de poder desarrollar un adecuado diagnóstico y por ende un buen tratamiento. Y para determinar también criterios de inclusión en estudios epidemiológicos que pudieran, digamos, que estudiar estas entidades. Además de eso, identificar poblaciones blanco de tratamiento para tratamientos guiados por metas, que es quizás una de las directrices de esta entidad, y por supuesto desarrollar nuevas herramientas diagnósticas para el tratamiento del síndrome cardiorrenal. Así como lo mencioné, digamos que se describen 5 fenotipos, en los cuales tenemos desde el tipo 1 hasta el tipo 5. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros de ahora en adelante en el transcurso de la charla? Que el tipo 1, hablamos del síndrome cardiorrenal, ese que es agudo, que es una falla cardíaca que resulta en insuficiencia renal aguda, y que, por ejemplo, tenemos que ese paciente que cursa con síndrome coronario agudo, que tiene un choque cardiogénico y que desarrolla insuficiencia renal aguda, es por ende una falla cardíaca aguda que desencadena una insuficiencia renal aguda. Cuando vamos al tipo 2, no es más que una falla cardíaca crónica que ya está establecida y que se resulta en una insuficiencia renal aguda. Entonces, el tipo 1 y el tipo 2 difieren en que el evento desencadenante inicial, que es el corazón, en el tipo 1 es agudo y en el tipo 2 es crónico. Pasamos al tipo 3, damos por decirlo así la vuelta y hablamos de ese síndrome renocardíaco. ¿Qué quiere decir? Que en el tipo 3 la insuficiencia renal aguda me desencadena una insuficiencia cardíaca aguda. Y eso puede ser en contextos de insuficiencia renales agudas que cursen con sobrecarga hídrica y que tengan desencadenantes metabólicos e inflamatorios propios de la uremia o de esa hiperazoemia que condicionen esta miocardiopatía. Por otro lado, cuando vamos al tipo 4 nos referimos a ese crónico renocardíaco, es decir, esa insuficiencia renal crónica que me desencadena una insuficiencia cardíaca. Y el tipo 4 clásicamente lo hemos llamado la miocardiopatía urémica. Como esa miocardiopatía y urémica pues está asociada a los deterioros de la función ventricular izquierda y sobre todo las hipertrofias ventriculares izquierdas. Y tenemos un tipo 5 que es el alejado o el diferente, que es ese síndrome cardiorrenal que es secundario y ese sobre todo a procesos sistémicos que resultan en insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Y los ejemplos que tenemos son la sepsis, la amiloidosis y la cirrosis como una entidad aparte con respecto a las interrelaciones de las que ya previamente mencionamos. Entonces los fenotipos, como para repaso, es esto. Lo dividimos en el cardiorrenal y en el renocardíaco, en el agudo y en el crónico. Y es ahí como nos surge el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4, que son las principales interacciones, teniendo en cuenta la cronología de su aparición. ¿Y cuáles son los desafíos de la entidad? Que muchas veces estos pacientes tienden a solaparse durante los diferentes subtipos y esto le da como un desafío
al clínico para ver cuál de las dos entidades fue primero. Sin embargo, eso siempre sigue siendo un reto, que es identificar cuál fue el insulto inicial que llevó a los eventos desencadenantes y desafortunados. Y tener en cuenta que existen fluctuaciones de la función renal y efectos del tratamiento diurético agresivo en los pacientes que se encuentran con falla cardíaca, que podrían distraer o podrían mimificar una lesión renal aguda en este tipo de pacientes. Y es por eso que hay que tener en cuenta que, a pesar de que se han hecho definiciones por la Akin, Cadigo y desde muchos inicios, hace muchos años, Rifle, respecto a la insuficiencia renal aguda, la afectación de la función renal medida por depuración de creatinina y el gasto urinario no representan verdaderamente la verdadera lesión renal secundaria del manejo agresivo diurético en falla cardíaca aguda. Y es por eso, o esto es debido a que al parecer se han asociado a que fluctuaciones en la función renal vistas en pacientes con falla cardíaca que se les da manejo diurético agresivo son diferentes a otras causas de insuficiencia renal aguda, como la sepsis, por ejemplo. Y es por eso que diferenciar entre esa aquí verdadera, hablando de lesión renal aguda, de sus siglas en inglés, o ese deterioro en la función renal secundaria del manejo diurético agresivo en falla cardíaca, es un reto, y quizás la piedra angular para poder diagnosticar esta diferenciación va a ser combinar parámetros como lo es las medidas de perfusión, las medidas hemodinámicas y los biomarcadores que en este momento se encuentran en investigación. Epidemiológicamente no tenemos unas fuentes muy grandes, sin embargo lo que se describe, por lo menos en este artículo de la Revista Española de Cardiología del 2015, lo que se menciona es que la prevalencia de la enfermedad renal crónica en pacientes que tienen falla cardíaca es bastante frecuente, y podemos ver, de acuerdo a estudios observacionales, que puede ir hasta el 57% de aquellos que tienen insuficiencia cardíaca crónica estable. Y cuando vemos los pacientes que netamente tienen insuficiencia cardíaca aguda, la prevalencia de la enfermedad renal crónica incrementa. Y esto pues obviamente a sus mecanismos fisiopatogénicos agudos descompensados, que podrían incrementar con mayor riesgo o con mayor frecuencia esta prevalencia de esta entidad. Aquellos que se ingresan por insuficiencia cardíaca aguda, el deterioro de la función renal se evidencia está en un 40%, y hay algunos factores de riesgo que se asocian a este deterioro y son los que vemos en la diapositiva. Esto, por estudios observacionales, se han identificado que la edad, ser hombre, tener insuficiencia renal previa, ser diabético, tener historia de insuficiencia cardíaca o deterioro en su función renal, hipotensión sistólica o diastólica, arritmias, quizás la hiponatremia u otras entidades podrían estar asociadas a que ese deterioro se desarrolle de manera conjunta. Y cuando vamos a la parte fisiopatogénica o fisiopatológica del síndrome cardiorrenal, debemos tener en cuenta estas 5 entidades. Entonces, la hipoperfusión renal por gasto cardíaco tiene un papel bastante importante, la sobrecarga hídrica generando congestión venosa y congestión venosa renal que afecta las presiones de perfusión renal podría también tener un papel muy importante, y de la misma manera la activación simpática neurohumoral, que tiene ciertas repercusiones en el tratamiento farmacológico a largo plazo. Y por ende también se han hecho nuevas investigaciones respecto a la respuesta inflamatoria sistémica y la lesión tubular intrínseca, y quizás las intervenciones terapéuticas es una duda fisiopatológica que nos surge con respecto al manejo diurético en este tipo de pacientes. Entonces, esta interrelación entre la falla cardíaca aguda y la insuficiencia renal aguda tiene varios mecanismos fisiopatológicos que se comparten y que vamos a revisar a continuación. Entonces, cuando hablamos de la hipoperfusión renal por bajo gasto, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero que todo, que hay modelo cardiocéntrico inicial, es decir, que la congestión cardíaca tradicionalmente se ha determinado que afecta al volumen latido y que de alguna u otra forma nos va a generar hipoperfusión renal. No obstante, esa disminución de los flujos aferentes secundarios a esta afección del volumen latido activan de alguna u otra forma, de forma secuencial, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, incrementan la liberación de arginina vasopresina o de hormona antidiurética. Todo esto va a llegar a un punto en el cual la retención de fluidos va a ser un círculo vicioso que se va a propagar, y esto al fin de cuentas va a terminar incrementando la precarga. Y es por esto que la misma activación neurohumoral de esta entidad va a favorecer que ese desencadenante inicial, que es la congestión cardíaca, se propague. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el riñón es un circuito de baja resistencia y que maneja bajas presiones de oxígeno. Y cuando, digamos, tenemos una insuficiencia cardíaca descompensada, nosotros tenemos que tener en cuenta que ese incremento de la presión venosa central, que es inherente a esta entidad, incrementa la resistencia renal por esa congestión venosa que termina al fin de cuentas, termina congestionando la parte venosa renal, y esto me afecta el flujo renal intrarrenal. Y cuando vamos a eso,
el riñón tiene ciertos mecanismos de defensa con respecto a esta afectación de su flujo intrarrenal. Y para eso tenemos que tener en cuenta algo que denominamos fracción de filtración. La fracción de filtración va a depender de dos entidades que se relacionan inversamente proporcional: el filtrado glomerular y el flujo plasmático renal. Entonces, en ese paciente que tiene insuficiencia cardíaca descompensada, que nosotros vemos que tiene incremento de la resistencia renal por la congestión venosa y que por ende su flujo se disminuye, el riñón lo que hace es aumentar la fracción de filtración. Entonces, al aumentar la fracción de filtración, teniendo en cuenta que el flujo plasmático renal se me disminuyó, yo mantengo el filtrado glomerular. Y esto siempre es a expensas de aumento de la presión hidrostática glomerular. Y básicamente esa presión hidrostática glomerular está mediada por contracciones de la arteriola eferente. Y eso está mediado por concentraciones de renina con esa misma activación que les mencioné del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero en ese paciente que tiene insuficiencia cardíaca compensada, que es severa, que el incremento de la presión venosa renal y la disminución del flujo son mucho más marcadas, el riñón pierde la capacidad de incrementar la fracción de filtración. Y esto va a terminar, al fin de cuentas, en una disminución de ese filtrado glomerular. Y ese es el principal mecanismo respecto a la sobrecarga hídrica, cómo nos puede afectar la función renal en el paciente con insuficiencia cardíaca. Con respecto a la activación simpática neurohumoral, debemos tener en cuenta todo este mecanismo de acción yuxtaglomerular que tiene el riñón. Y vemos que ante caídas de la presión arterial y caídas de la presión hidrostática glomerular y caídas del filtrado, la cantidad de cloruro de sodio en la mácula densa de forma distal a nivel de la nefrona se disminuye. Esto a nivel de las células yuxtaglomerulares permite liberación de renina, liberación de angiotensina 2 y por ende incremento la resistencia arteriolar eferente, que digamos que por esa sobreactivación adicional, pues nos va a generar una menor presión hidrostática glomerular y un menor filtrado glomerular. Y por ende, dentro de este mismo mecanismo de activación o sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tengo incremento en la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal y de agua. Y esto, al fin de cuentas, es lo que nos lleva a la manifestación de la oliguria y del incremento, por ende, de la congestión, que exacerba aún más la insuficiencia cardíaca. Hay otro apartado fisiopatológico que hace mención de la interacción entre la hemodinamia del ventrículo derecho y la hemodinamia renal. Entonces, se han hecho múltiples estudios experimentales en animales, no son de alguna u otra forma muy concluyentes, y son poco claros los mecanismos o los efectos de la hipofunción ventricular derecha y cómo esto interactúa junto con el incremento de la poscarga sobre la hemodinamia renal. Pero quizás el mecanismo que más se ha tratado de estudiar es como la asincronía interventricular que se da por contracciones prolongadas de la pared libre del ventrículo derecho en esos contextos de sobrecarga hídrica, exceden la presión ventricular izquierda en diástole, y eso hace que el movimiento septal del corazón sea paradójico y disminuya al fin de cuentas el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y por ende afecte la poscarga, afecte el volumen latido y afecte la perfusión renal. Entonces es por eso que se ha tratado de estudiar cómo interactúan estas dos entidades con respecto a tener en cuenta interacciones terapéuticas a futuro. Y por último, o ya en la parte final, la respuesta inflamatoria tiene un papel muy importante en el incremento de factores proinflamatorios como es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, que se liberan per se en la insuficiencia renal aguda. Y lo que se ha mostrado es que tienen efectos cardiodepresores en depresión de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y eso podría ser uno de los mecanismos por los cuales tenemos el síndrome renocardíaco. Y cuando hablamos de la miocardiopatía urémica o del síndrome cardiorrenal tipo 4, se ha visto que fisiopatológicamente hay hipertrofia ventricular izquierda y aumento del factor de crecimiento de fibroblastos 23. Y esto genera que esa vasculatura cardíaca coronaria que se encuentra de alguna otra forma aislada por la hipertrofia ventricular e incremento de la fibrosis, genera isquemia microvascular. Y es por ende que nos va a dar las consecuencias de la insuficiencia cardíaca crónica en este tipo de pacientes. Y cuando hablamos de la lesión tubular intrínseca, debemos tener en cuenta que la hipoperfusión local y la presión venosa elevada, digamos que genera isquemia y presiones intersticiales tubulares muy elevadas. Eso genera que los marcadores de daño tubular se eleven y genera una mayor vulnerabilidad de ese túbulo, del sistema tubular de la nefrona con respecto a la apoptosis o a la necrosis en este tipo de pacientes o a la necrosis tubular aguda también. Y ya en la parte final, existe la discusión respecto a cómo los diuréticos, en su papel importante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y por ende de los síndromes cardiorrenales, cómo podrían llegar a tener un efecto deleterio en este tipo de pacientes. Entonces, los efectos nocivos van en el sobreuso o el sobretratamiento y van encaminados a la depresión de un volumen intravascular y por ende la hipoperfusión y lesión renal sobreagregada. Sin embargo, los beneficios siempre deben ser sopesados con el hecho de que reducen la congestión venosa
incrementando la natriuresis y que por ende van a mejorar la tasa de filtración glomerular, favoreciendo o mejorando estos síntomas de congestión venosa, tanto central como renal, que ya les he venido mencionando. Entonces, le llamó la atención cómo estas entidades, estos tipos de síndrome cardiorrenal podrían interactuar fisiopatológicamente. Entonces, este artículo del Journal del American College of Cardiology del año pasado nos presenta esa interacción entre las entidades tanto agudas como crónicas. Entonces, cómo el cardiorrenal tipo 1 y el cardiorrenal tipo 3, es decir, el cardiorrenal y el renocardíaco podrían interactuar, y tengan en cuenta que hay mecanismos tanto hemodinámicos como no hemodinámicos que hemos venido explicando y que me van a terminar en la lesión renal aguda. Sin embargo, todos van a terminar en un punto común, que es el daño tubular y la disfunción glomerular, obviamente con elevación de biomarcadores, que es los que vemos acá y que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, es el estrés oxidativo y el proceso inflamatorio, mecanismos que comparten estas dos entidades independientemente de cuál sea su dirección. Entre esto, incremento de las citoquinas, el imbalance entre especies reactivas de oxígeno y el óxido nítrico, disfunciones mitocondriales y disfunciones endoteliales, que de alguna u otra forma generan la muerte celular, que puede desencadenar tanto la disfunción renal como la disfunción cardíaca en el contexto agudo, que es lo que vemos el cardiorrenal tipo 1 y el cardiorrenal tipo 3, que sería el renocardíaco. Pero cuando vamos al contexto crónico, que es el tipo 2 y el tipo 4, es decir, la falla cardíaca crónica, la insuficiencia renal crónica que desencadenan el fallo del órgano, digámoslo así, contrario, vamos a ver que de alguna otra forma, como ya hemos venido mencionando, todos los mecanismos fisiopatogénicos se comparten, y es el estrés oxidativo y la inflamación, una entidad que también se comparte en este tipo de lesiones de órganos finales, y que van a desencadenar como tal estos procesos de inflamación crónica que conllevan a la disfunción de cada uno de estos órganos. Y por último, pues se presenta en este artículo la interacción que tiene el cardiorrenal tipo 5, como todas esas entidades, entre esas la anafilaxia, la sepsis, el trauma mayor, el choque circulatorio y la necrosis tisular y la apoptosis, llevan a esa misma activación, tanto en fenómenos hemodinámicos como no hemodinámicos, neuromorales y autonómicos, en la disfunción orgánica y los daños de órgano blanco que generan esa falla multiorgánica, y cómo podríamos clasificar a este tipo de pacientes. Y cuando vamos a las estrategias diagnósticas de este síndrome, entonces debemos tener en cuenta que los biomarcadores, tanto de lesión renal como de lesión cardíaca, pueden aportar información valiosa cuando explicamos el contexto del síndrome cardiorrenal. Son importantes para la oportunidad para el diagnóstico y la discriminación entre los fenotipos del cardiorrenal, y pueden ser marcadores de intervenciones terapéuticas a futuro. Entonces, cuando vamos a ver los de injuria renal, debemos tener en cuenta que se han descrito tanto la creatinina sérica, que es uno de los que usamos muy comúnmente, que tiene valor diagnóstico y pronóstico, y la cistatina C como otro marcador, en el caso sobre todo del valor diagnóstico en cardiorrenal, que se ha utilizado en ciertos estudios epidemiológicos y que da el valor pronóstico en esta entidad. Y es la albuminuria, otro marcador de lesión renal, que también pues, me traduce la integridad del glomerular y por ende las disrupciones tubulares, que de alguna u otra forma pues tienen valor tanto diagnóstico como pronóstico en síndrome cardiorrenal. Pero esos son los marcadores, de decirlo así, de integridad glomerular. Y cuando vemos a ver los de injuria tubular, son mucho más extensos, se han estudiado múltiples marcadores. Quizás la gelatinasa asociada a los neutrófilos, que es esta en GAL, tanto sérica como urinaria, ha tenido valores diagnósticos, sobre todo en lesión renal aguda, como nosotros lo conocemos, y algo en cardiorrenal, la urinaria. Sin embargo, su valor pronóstico se ha estudiado en síndrome cardiorrenal. Otros marcadores como el KIM-1, la interleuquina 18, tienen otros valores y cada uno tiene sus estudios, por decirlo así, aislados, que sustentan su utilidad en este tipo de entidades. Y cuando nos vamos al otro extremo, que son los biomarcadores cardíacos, vamos a ver que la troponina, el BNP y otros que se están estudiando tienen ciertos valores diagnósticos tanto que se comparte con otras entidades, como lo es la falla cardíaca del síndrome coronario agudo, pero que podrían tener valor pronóstico solamente el BNP en síndrome cardiorrenal. La troponina aún no se ha estudiado. Y cuando vamos a las modalidades de imagen en este síndrome cardiorrenal, debemos tener en cuenta que son importantes para establecer qué marcadores de congestión venosa y alteración de flujo y es la ecocardiografía una entidad muy importante para, como dentro de las herramientas diagnósticas de la congestión venosa, porque me puede permitir o me puede orientar respecto a cómo está la presión venosa central por medios indirectos, presiones arteriales pulmonares y encuña capilar pulmonar y gasto cardíaco. Tener en cuenta que el movimiento longitudinal de la pared lateral y septal, que es el E', en relación con la velocidad del influjo mitral, que es el E, y ese ratio de E', se asocia con presiones en cuña pulmonar, tanto que esos ratios de más de 15 se han asociado con presiones en cuña más de 18. Y cuando sumamos la baja FEBI, el incremento de la presión sistólica de la arteria pulmonar y los diámetros del ventrículo derecho,
incrementados, vamos a ver que esto en los estudios observacionales se ha asociado con una mayor incidencia de síndrome cardiorrenal. Pero cuando nos vamos a otra imagen, a otra modalidad de imagen y nos vamos al riñón, vemos a ver que la ultrasonografía renal y el Doppler intrarrenal puede manifestar patrones de flujo venoso intrarrenal alterados. Y en ese paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda, hasta un cuarto de esos pacientes que tienen flujo intrarrenal discontinuo o que son monofásicos o presiones elevadas en la aurícula derecha, pueden llegar a tener peor pronóstico, hasta menos del 40% de sobrevida a un año en estas entidades. Y es por eso que la ecografía renal, tanto por su utilidad del Doppler junto con la estructuralidad, podría aportarme información respecto a la cronicidad que me permita clasificar el síndrome y útil para determinar cómo yo progreso del tipo 1 al tipo 2 con respecto a las anatomías estructurales renales. Pero últimamente, ¿qué se ha visto? Que se han desarrollado estrategias para determinar el estado de la bulimia en el cardiorrenal. Hay un método que es el análisis de vectores de bioimpedancia que nos muestra la resistencia que tienen los flujos de electrones al paso por los tejidos, sobre todo al agua, y esto, digamos, así nos podría demostrar o evidenciar de alguna otra forma el nivel de bulimia, y ese es VIVA, que son los vectores de bioimpedancia, y eso se han hecho múltiples estudios con respecto a que es una técnica no invasiva, que digamos que nos podría mostrar esto de alguna otra forma muy indirecta, y con respecto a los vectores, si son cortos, nos hablarían de sobrecarga, y si son grandes, nos hablarían de deshidratación, por decirlo así. La presión intraabdominal definitivamente se asocia con disminución de la perfusión por colapso venoso renal, y medirla con catéteres urinarios podría ser algo de cierta utilidad y que se ha visto en algunos estudios observacionales. Y uno que se discute, que es los monitoreos hemodinámicos implantables, que es el CardioMEMS, se evalúa en un estudio que es el estudio Champion. Y como vemos aquí en la radiografía, es un dispositivo bastante pequeño que se inserta en la arteria pulmonar. Se evalúa en 456 pacientes con falla cardíaca con febris reducida que están clasificados en NIHA 3, y guiaba el tratamiento por mediciones de presión de la arteria pulmonar. ¿Qué evidenció el estudio Champion? Que no hay evidencia en síndrome cardiorrenal de utilizar monitoreo por MEMS o CardioMEMS en este tipo de pacientes. Entonces, no es una entidad que tengamos como disposición a la mano por su poca evidencia en el impacto. Y que hablamos de los monitoreos invasivos hemodinámicos. Entonces, vamos a ver que en estudios de falla cardíaca congestiva, como es el ESCAPE Trial, que evaluó el cateterismo digámoslo así, de la arteria pulmonar y su efectividad en el manejo de la falla cardíaca, y cuando vamos a ver los desenlaces de días de sobrevida fuera del hospital o la misma mortalidad, los odds ratio, que si bien algunos son de riesgo, todos tienen intervalos de confianza que cortan el 1 y con unas P's que no son estadísticamente significativas. Y en la curva de Kaplan-Meier, ¿qué podemos observar? Que no hay diferencias en sobrevida, por lo menos en este tipo de pacientes. Tanto el que yo le hago evaluación clínica junto con mediciones de la arteria pulmonar, como el que solamente le hago evaluación clínica. Entonces, no es una estrategia que nos sirva a nosotros como tal para guiar tratamientos en falla cardíaca, y mucho menos con respecto a síndromes cardiorrenales. Este estudio ESCAPE tuvo un estudio post-hoc que se publicó en el Journal del American College of Cardiology en el 2008. El estudio fue del 2005, 3 años después. Quisieron evaluar el impacto en la función renal de utilizar estas mediciones por catéteres de arteria pulmonar. ¿Y qué evidenciaron ellos? Que en los pacientes que clínicamente se evaluaban y los que se evaluaban por cateterismo de la arteria pulmonar, no hubo diferencias en empeoramiento de la función renal. Entonces, de alguna u otra forma, se suma a esto la evidencia de que no es una entidad, de que el monitoreo invasivo hemodinámico sea una estrategia de utilidad en el tratamiento de este tipo de pacientes. Y cuando vamos a evaluar el riesgo del cardiorrenal, vemos que el empeoramiento de la función en el contexto de la falla cardíaca pues, tiene peor pronóstico. Y ciertos metaanálisis han visto que hasta el 23% de los pacientes con falla cardíaca empeoran su función renal, algunos hasta el 40%. Eso se asocia a mayor mortalidad y sobre todo en falla cardíaca crónica. Pero hay heterogeneidad en los estudios en cuanto a los criterios de lesión renal aguda. Y eso es lo que hace que la evidencia no sea tan sólida y hace que nos veamos obligados a diferenciar siempre de una manera muy sistemática la diferencia entre la lesión renal aguda verdadera y una entidad que es muy importante, que es la hemoconcentración, que se asocia a la descongestión de la falla cardíaca. Entonces, usar el curso clínico, el estado de sobrecarga, la función renal basal, cómo hay magnitud de los cambios en la creatinina basal y el tiempo de duración, el inicio y la duración, son parámetros que me pueden a mí orientar respecto a cómo yo oriento si mi paciente tiene una lesión renal aguda verdadera o simplemente tiene una hemoconcentración que se relaciona a la descongestión. Entonces, en esta primera entidad, en la evolución clínica tórpida, que los cambios sean de grandes magnitudes, que ya tenga disfunción previa, que la alteración renal sea persistente y que la eficiencia diurética no sea la apropiada, me habla de que estoy frente a una lesión renal aguda verdadera. Sin embargo, ese paciente que tiene mejoría clínica,
que hay una pequeña magnitud en los cambios de las fluctuaciones de la creatinina, que los cambios están dentro de los valores normales muchas veces y que digamos que esa alteración renal tiende a ser transitoria y que la eficiencia diurética la vemos que es apropiada, puedo ver que esa fluctuación de la función renal está asociada a hemoconcentración por la descongestión. Y es esto una entidad muy importante a diferenciar porque muchas veces se sobrediagnostica el cardiorrenal, teniendo en cuenta que son manifestaciones propias del tratamiento diurético que le damos a este tipo de pacientes. Y ya entrando en una de las rectas finales de esta charla, que es la estrategia del tratamiento del síndrome cardiorrenal, lo que vemos en la diapositiva no es más que la estructura química de la furosemida, siendo como uno de los pilares del tratamiento depilativo en este tipo de pacientes. Y cuando hablamos de las descongestivas, debemos tener en cuenta que son la piedra angular en el manejo del paciente con falla cardíaca aguda que tiene o no cardiorrenal, que si bien impactan en mejoría sintomática, la ausencia del beneficio en mortalidad y hospitalización podría verse en algunos estudios, y siendo los diuréticos de ASA los principales protagonistas en el tratamiento de este tipo de pacientes por su mecanismo digamos así, farmacodinámico. Pero recordarles que en el asa gruesa de Henle es donde tenemos el transportador de sodio-potasio 2-cloros, que es donde actúan los diuréticos de asa, que su acción generalmente es corta y difiere de la vía de administración, tanto que la biodisponibilidad oral de la furosemida puede ser hasta el 50%, y esto varía, digamos, o me representa la variación de la respuesta que tenemos a ciertos diuréticos. Endovenoso la biodisponibilidad pues se describe hasta el 100%, y tener en cuenta que cuando se compara con otros medicamentos, al parecer la torsemida tiene mayor vida media biológica y mayor biodisponibilidad cuando la comparamos con furosemida con una mayor efectividad también. Todo esto es sujeto a la disponibilidad de los medicamentos. Y cuando vamos a ver las comparaciones de estos medicamentos, vamos a ver que si bien difieren en su potencia farmacológica con respecto a furosemida 40 miligramos, bumetanida 1 miligramo, vemos cómo esa potencia farmacológica o farmacodinámica es bastante marcada, y la torsemida 20 miligramos. Disponibilidades que son diferenciales, las dosis obviamente van a ser diferenciales también, y el metabolismo, a tener en cuenta que el 50% de la furosemida se metaboliza por conjugación o glucuronización renal, el 50% de bumetanida hepático y un 80% de la torsemida hepático. Esto garantiza que en pacientes con insuficiencia renal, sobre todo crónica, no tengamos tanta afectación de la farmacocinética de estos medicamentos. Y la vida media, vamos a ver que en disfunciones renales tenemos incrementos sobre todo para furosemida. Vamos a ver cómo puede ser hasta de 2 horas de vida media biológica en furosemida y casi que incrementarse hasta 3 horas en disfunciones renales, mientras que cuando vemos los incrementos de bumetanida y torsemida no son tan significativos en pacientes con disfunción renal. Más bien sí con disfunción hepática, teniendo en cuenta que su metabolismo es por esta vía. Y tener en cuenta que ese paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda, digamos que la línea azul es ese paciente que tiene insuficiencia, que no tiene insuficiencia cardíaca, y vamos a ver cómo midiendo la excreción absoluta de sodio, llegar a una meta normal de diurético, pues digamos que así que se puede alcanzar con unas dosis no tan elevadas. Pero cuando vamos a ver que ese paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda, la curva dosis-respuesta se va hacia la derecha. Es decir, que necesitamos de alguna u otra forma mayor dosis de diurético para alcanzar la excreción de sodio similar a la normal, o por lo menos va a ser inferior. Entonces, ese paciente con insuficiencia cardíaca tiene alguna otra forma, una resistencia intrínseca a este tipo de medicamentos que nos puede tener ciertas implicaciones en la dosificación. Y recordando los estudios, digamos que claves en esta entidad, tenemos el DOSE Heart Failure, que este fue el estudio, el trial de 308 pacientes, en el cual evaluamos la sintomatología en 72 horas del tratamiento comparando dos estrategias. Una que era los bolos con la infusión continua, y otra era aquel paciente que tenía altas dosis comparado con menores dosis. ¿Qué se concluyó? Que en escalas visuales análogas con respecto a mejoramiento sintomático no hay diferencias en dar bolos cada 2 horas de furosemida comparado con infusión continua, sin diferencias estadísticamente significativas. Cuando nos vamos a la diferencia con altas dosis, ¿qué se evidenció? Que hay mejoría de la sintomatología, pero muy incipiente en ese paciente que tenía altas dosis de diurético. Y cuando vamos a ver las diferencias, la PET de 0.06, si bien no es estadísticamente significativa, nos sugiere que podría haber algún grado de mejoría sintomática con mayores dosis de diurético. Cuando vamos a ver la función renal, no hubo diferencias con respecto a bolos e infusión continua, el empeoramiento de la creatinina. Entonces, digamos que a manera de conclusión, cuando vamos a ver los outcomes secundarios, los outcomes primarios, sobre todo los secundarios, porque la falla renal o el incremento en la creatinina o el empeoramiento de la función renal no fue un primario, se evidenció que no hubo diferencias significativas en dar infusión continua comparado con bolos.
Y recientemente se han hecho como unos estudios en los cuales han querido incluir todo este tipo de pacientes. Entran aquellos del DOSE AHF, que son los pacientes que acabamos de mencionar, 308. Sin embargo, otros estudios como el CARRES, que evaluó la ultrafiltración comparada con el manejo médico, y el ROSE, que evidenció bajas dosis de neciritida y bajas dosis de dopamina en el manejo de este paciente con falla cardíaca y disfunción renal, quisieron evaluar de alguna otra forma cómo era una estrategia de manejo diurético guiado por volumen urinario. Y se desarrolla este algoritmo, este protocolo con respecto a volúmenes de orina en 24 horas y con respecto a esta tabla de titulación de la dosis del diurético. Unos pasos que dependían de cómo estaba ese gasto urinario y cómo yo debería hacer de alguna otra forma impactos o cambios en el manejo farmacológico. Tanto diuréticos de ASA en dosis de 80 miligramos al día y en infusiones continuas, y con o sin diuréticos tipo tiazida, que vamos a ver que es una de las estrategias diuréticas en el paciente que tiene resistencia. En este caso usaron metolazona como un medicamento o un diurético tipo tiazida. ¿Qué bien hicieron ellos? Que hubo mayor pérdida de peso y de líquidos en este tipo de pacientes, que no hubo mayor compromiso renal en paciente con síndrome cardiorrenal y que soporta que el manejo agresivo y descongestivo en paciente no oligúrico es una estrategia a tener en cuenta en este tipo de pacientes sin afección de la función renal. Entonces, la última pregunta que nos surge aquí es si los diuréticos tienen un impacto en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y propagar ese mecanismo o ese círculo vicioso del síndrome cardiorrenal. Se debe tener en cuenta que si bien el manejo diurético podría propagar la cascada neurohumoral de la falla cardíaca y ser, digamos, que un factor muy desencadenante, no se ha demostrado que el sistema de renina-angiotensina-aldosterona se active de una forma sobremedida, por lo menos en los estudios DOSE y CARRES. Esto medido por concentraciones de renina plasmática en este tipo de pacientes. Que sí se evidenció en el estudio CARRES, que lo vamos a ver más adelante, que la ultrafiltración sí elevó los niveles de renina plasmática cuando lo comparamos con el manejo diurético. Entonces, de alguna u otra forma, no son tan malos los diuréticos en el sentido de que propaguen ese círculo vicioso. Sí han demostrado que manejarlos de forma agresiva tiene impacto en cardiorrenal. Sin embargo, la ultrafiltración como una estrategia que ya vamos a hablar sí podría tener cierto impacto en esta propagación de este círculo vicioso. Este es un tema que me parece muy interesante, que no es tan comúnmente hablado, pero que debemos siempre tener en cuenta tanto en el paciente con falla cardíaca como en el paciente que tiene síndrome cardiorrenal. Y es que la resistencia diurética es esa atenuación del máximo efecto diurético que tiene en un paciente, y esto que se demuestra limitando la excreción de sodio y de cloro. Esto se asocia con incremento del daño renal, de las rehospitalizaciones por falla cardíaca y de muerte, y por ende hay múltiples factores que influyen en su aparición. Desde la farmacocinética y farmacodinamia, desde esos fenómenos de frenado que ya vamos a explicar, y del mismo remodelamiento tubular a largo plazo por el uso crónico de diuréticos que podrían desencadenar esta entidad. ¿Qué me contribuye en el síndrome cardiorrenal a que mi paciente tenga resistencia diurética? La enfermedad renal crónica me reduce la excreción del diurético al lumen tubular y por ende la biodisponibilidad en este lumen tubular pues va a hacer que la función no sea la más adecuada. De alguna otra forma la biodisponibilidad oral también se podría ver afectada en este tipo de pacientes, pero la excreción de sodio que me induce el diurético al parecer también se reduce, y es por el simple hecho de que hay una menor una fracción de filtración de sodio en este tipo de pacientes con falla renal que hace que el diurético no tenga tanta utilidad. Sin embargo, la falla cardíaca reduce el pico del efecto de este medicamento y los mecanismos fisiopatogénicos los vemos aquí a continuación. Uno es que la biodisponibilidad oral podría verse afectada por esos fenómenos urémicos, y la liberación, teniendo en cuenta que estos diuréticos de ASA tienen una unión a proteínas hasta del 90 al 95%, es decir, los pacientes que tienen hipoalbuminemia extrema podrían tener incremento del volumen de distribución del medicamento y por ende menor efectividad a nivel tubular. La afectación de la liberación de sodio, que es lo que ya acabamos de mencionar, y el fenómeno de breaking o ese fenómeno de frenado, que es ese paciente que de alguna otra forma tiene diuréticos de una forma muy aguda. Vamos a ver que las concentraciones de cloruro de sodio en la nefrona distal o en los túbulos distales son elevadas y por ende de alguna otra forma el riñón trata de reabsorber ese cloruro de sodio, pero eso no es tan eficaz al inicio y el paciente tiende a excretar todo ese cloruro de sodio. Sin embargo, a medida que crónicamente nosotros vamos dando el diurético, la capacidad de reabsorción de la nefrona distal de ese cloruro de sodio se incrementa, tanto por remodelamiento como por hipertrofia de estas células e hiperplasia, y eso garantiza que ese cloruro de sodio que me favorece la natriuresis, propiciado por el diurético de forma aguda, se reabsorba a nivel distal y por ende me contribuye a que, digamos así, la efectividad del diurético no sea la mejor. Entonces los fenómenos de frenado tienen un mecanismo fisiopatogénico muy importante en el tratamiento de esta entidad.
Y cuando vemos a ver ese paciente, sobre todo aquí en la mitad, cuando vamos a ver la reabsorción distal del sodio, basal, digamos que es esta línea azul, pero cuando vamos a leer el manejo diurético agudo, podríamos tener algún incremento en la reabsorción distal por incremento de esa carga de cloruro de sodio a nivel distal. Pero en ese paciente con manejo diurético crónico, vamos a ver que significativamente tiene un incremento en la reabsorción distal de sodio secundario a estos fenómenos de frenado, que pueden ser uno de los principales mecanismos fisiopatogénicos de la resistencia diurética. Y por otro lado, la eficiencia del diurético es cuantificar la respuesta que tiene el riñón a esa dosis fija de un diurético, marcado o denominado en gasto urinario o cambios de peso o respuestas natriuréticas. Y por ende, la eficiencia del manejo diurético es pronóstico en cardiorrenal. Se han propuesto múltiples entidades, una es la tasa de sodio urinario dividida en la furosemia o concentración de furosemia urinaria, y concentraciones por debajo de 2 milimoles por miligramo se asocian a mejor pérdida de peso, mayor muerte, rehospitalizaciones y empeoramiento de la función renal. Tener en cuenta que tener esas medidas me permite identificar qué paciente que no tiene eficiencia diurética podría estar cursando con resistencia diurética y ver quién tiene más riesgo en el contexto del cardiorrenal y peores desenlaces a corto y a mediano plazo para tener intervenciones terapéuticas más oportunas. En la parte final del manejo diurético les quiero mostrar dos algoritmos. Este es el que proponen respecto al manejo de la terapia diurética en paciente con falla cardíaca. No me voy a centrar aquí mucho en el sentido de que estos autores nos plantean dos estrategias. La que es guiada por sodio urinario en muestras aisladas, con respecto a si tengo niveles de sodio urinario por encima de 50-70 o por debajo de 50-70, para hacer la titulación de la dosis o asociar otros diuréticos, o aquel que es medido por gasto urinario en mililitros por hora, siendo el punto de corte 150 para determinar cómo titulo mi diurético. Sin embargo, este estudio o este algoritmo se planteó en el contexto de insuficiencia cardíaca, no en cardiorrenal. Sin embargo, este estudio sí se publicó el año pasado y es respecto al manejo contemporáneo, por decirlo así, de la falla renal severa aguda y el síndrome cardiorrenal refractario. ¿Y qué nos dicen los autores? Que ese paciente que tenemos aquí de una forma inicial, denme un segundo que esto aquí no me deja ver, que iniciamos el diurético intravenoso de ASA basado en la dosis previa de mi paciente, dar las bolos de dosis en la mayoría de los pacientes o infusiones continuas si está inestable hemodinámicamente, debo yo siempre evaluar si el manejo es efectivo o inefectivo. Si es inefectivo, debo incrementar la dosis y considerar pasarlo a infusión o por unos protocolos estandarizados. Sin embargo, en ese paciente que tiene inefectividad en el incremento de la dosis del diurético, yo debería añadir un segundo diurético. En ese caso, la primera línea son las tiazidas. Sin embargo, podemos tener a la mano espironolactona o los tolbactanes, que los vamos a ver un poco más adelante con respecto a este tratamiento. Si es inefectivo, debo evaluar cómo está el estado hemodinámico y determinar si mi paciente requiere terapia vasoactiva, porque tiene pronto afectaciones del gasto cardíaco, y por ende darle el tratamiento respectivo. Y si eso es inefectivo, aunado a eso, debo considerar iniciar terapias de reemplazo renal si tengo pobre respuesta. Diferenciar entre terapias de ultrafiltración lenta o reemplazo renal continuo es lo que debe ser, digamos, que de la mano de los especialistas, nefrología, cardiología, siempre en un manejo muy conjunto. Y en la ultrafiltración, que es ese método que les acabo de mencionar, digamos que yo alcanzo la ultrafiltración cuando paso la sangre por las membranas porosas semipermeables de la máquina de diálisis y aplico presiones negativas alrededor, haciendo que el agua pase de un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración. Digamos que la ultrafiltración me garantiza que yo tenga menor contenido de sodio en la orina comparado con los diuréticos por su mecanismo de acción, pero puede tener otros beneficios en pérdida de potasio, menor liberación de renina y de aldosterona y por ende menor impacto en la activación, pero que ya lo vimos en los estudios previos que al parecer eso no es tan así. El CARRES y el AVOID son los dos estudios más, digamos, más significativos, los únicos que valoran efectos adversos, siendo el CARRES el único estudio que evaluó pacientes con síndrome cardiorrenal. Y tengan en cuenta que una de las conclusiones de este estudio es que la pérdida de peso fue similar en ambos grupos, tuvieron un incremento más de la función, de la función renal o más deterioro de la función renal en el que ultrafiltré con mayores efectos adversos por la ultrafiltración. Y el AVOID, que fue un estudio que se frenó porque no alcanzaron a recolectar muy bien los pacientes, de la misma manera dijo que no había diferencia entre ambos grupos y que había mayor efectos adversos en el paciente que yo ultrafiltraba. Y pues siempre esto sujeto
a las diferencias que nosotros conocemos con respecto a las modalidades de reemplazo renal continuo, como es la hemodiafiltración venovenosa o las modalidades intermitentes con respecto a su impacto en la volemia, en las hipotensiones intradialíticas y las nefrotoxicidades subsecuentes a la hipovolemia secundaria, por lo menos en las modalidades intermitentes. ¿A qué voy? Que decidir la modalidad es algo que también debe tener en cuenta la inestabilidad hemodinámica de mi paciente y sus características individuales hidroelectrolíticas y ácido base, para determinar cuál es la estrategia ideal en la estrategia de ultrafiltración en este paciente. Y por último, ya en la recta final vamos a hablar de la modulación de esa respuesta neurohumoral, que esa maladaptativa que hemos venido mencionando, pues ha propuesto tratamientos con algunos péptidos como es, o contrapéptidos como la vasopresina, y es donde los baptanes como el tolvaptan, un antagonista del receptor B2, favorece la cuaresis, y estudios como el Everest, como el Tactics, como el Secret, han evidenciado que si bien hay impactos en pérdida de peso, no hay impactos en deslances duros como muerte cardiovascular u hospitalizaciones por paro cardíaca. Asociado a la furosemida, parece que tampoco ha mejorado estos desenlaces y no hubo mejoría en disnea en el Secret. Entonces, tolvaptan o los baptanes por ahora no son una buena opción. Neciritide, siendo un análogo del BNP, se evaluaron estudios como el ASCEND y el ROSE. De alguna otra forma no hubo diferencias en disnea, en rehospitalizaciones y muerte, y en los que mejoró disnea podría impactar en más hipotensión, pero sin cambios en función renal. Y en el ROSE no hubo efecto en volumen urinario ni en cambio de depuración de cistatina hacia 72 horas. Entonces no es un medicamento que tampoco tenga mucho impacto en estos pacientes. En los inotrópicos pueden mejorar el cardiorrenal tipo 1 y mejorando el gasto cardíaco y la congestión venosa. En este caso entra la dopamina, que tiene efectos farmacodinámicos protectores renales a bajas dosis, y en algunos estudios se ha demostrado mejoría clínica. Sin embargo, los metaanálisis han visto que no impacta en creatinina, rehospitalizaciones o mortalidad, y el ROSE, que evalúa la dopamina a bajas dosis, no hubo diferencias en descongestión o función renal a 72 horas. El post-hoc del ROSE sí evidenció que pacientes con fiebre menos del 40% sí hay impactos en gasto urinario, pero es algo que está sujeto a discusión. Y la evidencia es limitada para otros medicamentos como el levosimendan, que por ahora en el contexto de cambio renal necesitan más estudios. Y la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona en ese cardiorrenal crónico, pues va de la mano de ese manejo que nosotros ya conocemos. Cómo el IECA o el ARA2 me debe favorecer, cómo yo interpreto las fluctuaciones de la creatinina secundarias al impacto hemodinámico glomerular tienen estos medicamentos, que si bien tiene beneficios en falla cardíaca y en falla renal, esto ha sido por estudios en pacientes ambulatorios no descompensados. Y tener en cuenta que ese paciente que tiene falla cardíaca más tasa disminuida, al parecer darle este medicamento le impacta en mortalidad, y la hiperpotasemia secundaria a esos tratamientos solamente se ha visto hasta en un 6% y se asocia con mayor deterioro de la función renal. En los ARDI o inhibidores de la neprilicina y del sistema renina-angiotensina, cuando lo comparamos con el IECA en falla cardíaca, están en muerte o en hospitalizaciones por falla cardíaca. Sin embargo, podrían tener más hipotensión, pero digamos que se ha mostrado menor disfunción renal y hiperpotencia. El paradigma que nosotros conocemos, quizás hubo una tasa más lenta de disminución de la tasa de filtración glomerular en ese paciente que era manejado con ARDI. Eso le pone un papel muy importante del impacto de este medicamento en estos pacientes con cardiorrenal crónico. Y en cuanto al antagonista del mineralocorticoides, ten en cuenta que pues, nos favorece la mayor supresión del eje, estudios RAILS y efectos evaluados en síndromes coronarios. Sin embargo, el énfasis falla cardíaca vio que hubo menor muerte cardiovascular o hospitalizaciones por falla cardíaca en los que tuvieran tasas de menos de 60 manejados con espironolactona, con eplerenona. Ten en cuenta que siempre hay que monitorizar la creatinina, el potasio sérico por el riesgo de hipercalemia que puede atribuirse al medicamento hasta en un 54% de series. Y por último, los betabloqueadores, quizás su evidencia tiene impacto en mejorías de la clase funcional, de la FEBI, síntomas y hospitalizaciones por falla cardíaca. El estudio MERIT vio que los beneficios fueron mucho más atribuidos en este tipo de pacientes que tenían sobre todo tasas de filtración por debajo de 45. Y los metaanálisis dicen que ese paciente que tiene falla cardíaca y enfermedad renal crónica, el betabloqueador podría impactar en la mortalidad cardiovascular. Y ese es el resumen. Vemos cómo múltiples entidades farmacológicas podrían tener diferenciaciones o heterogeneidad en la recomendación de acuerdo al deterioro en el detrimento de su función renal, tanto que en algunas intervenciones tenemos que la evidencia es ausente o es bastante débil. En diabetes mellitus tipo 2, tanto en ISGLT2, estudios post-hoc del EMPA-REC vieron que disminuciones hasta el empeoramiento de la nefropatía en un 39% de reducción del riesgo relativo. Hallazgos similares con canaglifosina en estudio CANVAS. Ten en cuenta que el EMPA-REC fue con empaglifosina, con posible reducción del riesgo hasta un 40%.
Agonistas GLP-1, paradójicamente se asocian a elevación de creatinina y o muerte por causa renal en el CEO líder. Y esto fue evidenciado o estudiado con el líder. Por último, los IDPP4 que se están hasta ahora estudiando, por lo menos con saxagliptina, al parecer tienen mayor riesgo de hospitalización por falla cardíaca y no hay diferencias entre otros inhibidores del DPP4. No son un tratamiento que por ahora tenga suficiente evidencia para ser recomendado en este contexto. Y por último, ya para dar paso de pronto a la discusión final, con respecto a los dispositivos, ¿qué les quiero dejar el mensaje? Que si bien ese paciente con falla cardíaca que pueda ser candidato a cardiodesfibriladores implantables, se ha visto que hay una información conflictiva en cómo mi paciente se podría beneficiar de esta terapia, porque parece que esos pacientes pueden tener menor sobrevida con prevención primaria y mayores complicaciones por el dispositivo, más infección, más sangrado, más estenosis venales y más regurgitación tricuspidia, y esto directamente proporcional a la disminución de la tasa de filtración glomerular, y que este tipo de pacientes con falla renal crónica avanzada usualmente se excluyen de los ensayos que evalúan la utilidad de estos dispositivos, y la decisión siempre debe ser basada en las comorbilidades, en la fragilidad y por ende la calidad de vida que le puedo ofrecer a mi paciente. Y en la resincronización cardíaca, digamos que se ha visto, esto es algo más contrario, es en el sentido de que los metaanálisis han visto que hay mejoría de la FEBI, calidad de vida, reducen la mortalidad de estos dispositivos, y en los post-hoc, por ejemplo, en mi study, evidenció que hubo mejorías en MIJA y en FEBI, sobre todo en ese grado de pacientes que tienen tasas de filtración entre 30 y 59. Esto porque esta entidad mejora la perfusión y mejora la reducción y reduce la congestión venosa al garantizar una mejor contractibilidad, digamos que secuencial a nivel del corazón. Y los metaanálisis han visto que al parecer la insuficiencia renal crónica sí podría impactar en la resincronización cardíaca en sobrevida a largo plazo. Entonces también hay una cierta discusión con respecto al impacto de la falla renal en este tipo de estrategias de dispositivos implantables. Se dan múltiples recomendaciones respecto a esto y van más que todo dirigidas a que si mi paciente sí se beneficia en sobrevida y en todas sus características de una terapia de estas, si yo ya optimicé el manejo farmacológico, si de pronto tiene un acceso vascular o lo necesita, o es importante ver cómo está esto para poder garantizar esta terapia, si de pronto un dispositivo subcutáneo que también se ha estudiado puede ser considerado, y tener en cuenta cómo la prescripción de la diálisis podría titularse para, digamos, que afectar los cambios hidroelectrolíticos que podrían impactar en desenlaces, sobre todo en los cardiodesfibriladores. El riesgo de bacteriemias, tener dos dispositivos, tener un catéter de hemodiálisis y tener un dispositivo intravascular, cómo eso podría influir en bacteriemias o en endocarditis infecciosas complicadas, y todo eso pues nos lleva a que la decisión de implantar un dispositivo como este pues tiene ciertas repercusiones en pronóstico. Por último, el soporte circulatorio mecánico y funcional, digamos que faltan estudios controlados que comparen las terapias en pacientes que están en soporte hemodinámico extracorpóreo, pero hay múltiples factores que podrían afectar la función renal. Se han hecho estudios con Impella 2.5 que podrían evidenciar que si bien disminuye la tasa de insuficiencia renal aguda, todos esos factores que vemos en la diapositiva podrían influenciar que mi paciente que yo llevo a soporte circulatorio mecánico extracorpóreo tenga más riesgo de insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. Y por último, respecto al trasplante renal, es el tratamiento de elección en la falla renal de estadio terminal, mejora la calidad de vida y todo esto a un menor costo, evidencia una mejoría en la FEBI después del trasplante renal en ciertas cohortes. Entonces, ¿qué se ha visto? Que ese paciente que tiene insuficiencia renal terminal, que yo trasplanto y tiene falla cardíaca, cuando yo lo trasplanto, la miocardiopatía urémica se mejora y tenemos impactos en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el único factor que me podría influenciar en que esa FEBI no mejore? Que ese paciente haya tenido por largo plazo hemodiálisis antes de su trasplante renal. Entonces, digamos que eso impacta en que no tengan mejorías de la FEBI o que la miocardiopatía urémica no tenga reversión, aunque en algunos reportes de casos sí se ha evidenciado esto. ¿Y cuáles son los mensajes para llevar a casa? Ya culminando la charla, que distinguir entre lesión renal aguda verdadera y la fluctuación de la función renal o de la creatinina en ese paciente que yo estoy dándole tratamiento diurético por falla cardíaca aguda es crítico para el tratamiento y para diferenciar el pronóstico y por ende las intervenciones terapéuticas. Que identificar los factores que contribuyen a la resistencia diurética es muy importante para mejorar la descongestión y para favorecer que ese paciente pues no tenga refractariedad y por ende tenga detenimiento en su función renal. Y que los biomarcadores al parecer me representan una nueva dimensión en el algoritmo diagnóstico de la falla cardíaca en ese paciente que tiene afección de la función renal. Y un último mensaje es en el sentido que es muy importante que nos articulemos con las terapias para determinar si ese paciente tiene depresión intravascular o no, porque lo que comúnmente o intrahospitalariamente vemos es que ese paciente que estamos en ese manejo diurético agresivo de la falla cardíaca termina en el
otro extremo de la depresión, favoreciendo aún más la hipoperfusión renal y conllevando que iatrogénicamente desencadene un síndrome cardiorrenal. Y listo. Muchísimas gracias.